¿Conocéis un barco que se llama Titanic? Fue un transatlántico que partió desde Southampton hacia Nueva York en su primera travesía. Chocó contra un gran iceberg y comenzó a hundirse. Y miles de personas empezaron a gritar y a correr tratando de salvarse. Todas, excepto un pequeño grupo de personas, los músicos de la banda, quienes siguieron tocando sus instrumentos hasta que las gélidas aguas ahogaron su música. Ah, que sí que conocéis la historia, ¿no? Me habéis dicho. Bueno, lo que no sabéis es que hace algún tiempo mi mujer me decía que yo era como los músicos del Titanic. Sabía que mi barco se estaba hundiendo, pero debía seguir tocando hasta el final. Trabajaba en una empresa y era el director de recursos humanos. Entre 2008 y 2011 tuve que hacer muchos despidos. Cerramos varias líneas de negocio, cerramos varios centros de trabajo. Llegamos a hacer hasta 4 EREs. Y yo estaba incluido en el último ERE. Así que tuve que preparar y realizar mi propio despido. Vamos, que me puse de patitas en la calle a mí mismo. Pero mi final no fue como el de los músicos, por suerte, si no, no os podría contar esta historia. Yo encontré mis salvavidas y sobreviví a mi propio Titanic. ¿Queréis saber qué es lo que hice? Descubrí que podía construir mi propia barca y mis propios remos y remar con fuerza. Lo que descubrí es que podía crear mi propio empleo. Mi relación con el mundo del empleo viene ya de una década atrás. Trabajando en el área de recursos humanos, una de mis funciones principales era la selección de personal. Así que he tenido ocasión de realizar muchos procesos de selección, gestionar muchas ofertas de empleo, entrevistar a cientos de candidatos y de candidatas. Y en esa época en la que había tanto trabajo, a mí me interesaba profundizar cómo era ese proceso de crear empleo en las empresas. Así que asistía a foros, a eventos, intercambiaba experiencias con otros profesionales y bueno, compartíamos buenas prácticas en materia de selección. A raíz de adquirir experiencia en el tema del empleo, también algunos amigos, algunos conocidos, cuando se quedaban en paro, pues recurrían a mí y me pedían ayuda o orientación. Pero la mayoría me repetía la misma cantinela. Me decían, Nacho, yo es que busco un trabajo estable. O me decían, es que estoy cansada de cambiar tanto de empresa. Pero vamos a ver, alma de cántaro, las empresas lo que buscan son personas que desarrollen unas determinadas funciones y asuman unas responsabilidades. Ni quieren ni pueden asumir un compromiso de amor eterno con nosotros. ¿Sabéis lo que pasa cuando eres novato y vienes a una charla de estas? Que en la americana te escondes la chuleta por si te quedas en blanco. Y luego en el kit de supervivencia incluyes una nota de tu mujer que te ha dejado esta mañana para que todo vaya bien. Os decía, os estaba hablando de la situación. En España, en los últimos 10 años, se han destruido una barbaridad de puestos de empleo. La esperanza de vida media de las empresas es de 10 años. La mitad de las empresas muere a los 5 años de su creación. O sea que no podemos pensar en esa estabilidad y en esa seguridad. Incluso el funcionariado público, el empleo estable por experiencia, tampoco puede hablar de seguridad. En 2012 se destruyeron también 200.000 empleos públicos. Así que con todo esto no nos extraña que en la última encuesta del CIS decía que la mayor preocupación para los españoles, en un 77%, era el paro. Y hablando de empleo estable y empleo para toda la vida, ¿os acordáis cuando de pequeños en el colegio nos hacían rellenar una ficha con datos familiares y personales y había una casilla pequeñita que ponía profesión del padre y la otra profesión de la madre? En mi caso, mi madre, que aunque trabajaba mucho, pues no tenía un empleo y me enseñaron que debía poner sus labores. Y en el caso de mi padre,
carpintero. Y siempre fue así, siempre lo tuve claro. Imagino que vosotros también lo teníais claro. Mi padre, que hoy tiene 81 años, comenzó a trabajar a los 14 y se jubiló a los 65. En 50 años solamente tuvo 2 empleos. Pensad en vuestro padre, en vuestra madre, en vuestro abuelo, que entró de joven a trabajar en una fábrica y trabajó duro año tras año hasta que llegó a la jubilación. Si tuvo suerte le regalaron un bonito reloj de oro de despedida. Durante décadas, esas creencias han estado muy arraigadas en nosotros. Nos decían, pues sácate unas oposiciones, o nos decían, a ver si te colocas en esa buena empresa para trabajar. ¿Pero vosotros todavía pensáis así? Pues os equivocáis. Ha llegado la hora de desterrar para siempre esa falsa ilusión de que es posible estabilidad y seguridad laboral. Mientras mi Titanic se hundía, tuve tiempo de pensar y de reflexionar. Tuve tiempo de prepararme mentalmente para tomar una importante decisión. Decidí que no iba a dejar mi futuro en manos de empresas o de instituciones públicas. Decidí que no iba a esperar a que papá Estado o mamá empresa viniesen a darme un trabajo. Lo que decidí fue asumir las riendas de mi vida profesional. Desde entonces, cada día me esfuerzo por crear mi propio empleo, por utilizar ese salvavidas para crear mis propias oportunidades. Un salvavidas que me permita ser un trampolín para terminar haciendo cosas que realmente me motivan. Y cuando a mi hijo en el colegio le manden rellenar esa ficha con esos datos, esto no va bien, con esos datos personales y familiares y tenga que poner la profesión de su padre en una sola casilla, pues no va a poder definirme en una casilla. Va a necesitar por lo menos un folio o poner un enlace a mi blog personal o a mi página en LinkedIn. Creo que será una mejor manera de rellenar esa ficha. Así que ya sabíamos que podíamos trabajar por cuenta ajena o podíamos trabajar como autónomo desempeñando un oficio. Pero yo os propongo una tercera vía, la de ser profesionales independientes y bien cualificados que desplegamos todas nuestras habilidades, todo nuestro conocimiento y toda nuestra creatividad en diferentes proyectos, con distintas personas, incluso en múltiples disciplinas. Como profesionales, lo que necesitamos son clientes, proyectos y un propósito común. Y mis clientes pues son como mis jefes, pero no un jefe al que le tenga que reír esos chistes malos, no. Es una relación de igual a igual, de mutuo respeto, en la que ambas partes ganamos. Yo no le exijo estabilidad o seguridad laboral, pero es que ellos tampoco me exigen fidelidad. Si quieres fidelidad, te compras un perro. Mi compromiso profesional se basa no en conservar un empleo, sino en tener un propósito. Si ambos tenemos un propósito común y encontramos un proyecto que nos une, adelante. Establecemos un acuerdo, definimos unos objetivos, alcanzamos unos logros y trabajamos juntos hasta que finaliza esa colaboración. Y luego nos felicitamos por ello. Diferentes proyectos con distintas personas, distintos retos y distintos obstáculos. Esa diversidad es la que a mí me enriquece como profesional. Y es algo así como funciona la gente del mundo del teatro. Una obra de teatro es como un proyecto en el que se unen profesionales de diferentes disciplinas para sacarlo adelante. Y trabajan juntos hasta el final. Quizá lo compaginan con otros proyectos o cuando finaliza ese, pues se embarcan en otros. El viejo paradigma era lineal, era estático, era jerárquico. El nuevo paradigma es fluido, es dinámico, es en red, con conexiones. Y os contaba que en ese viejo paradigma
Mi padre tuvo solamente 2 empleos y ninguno de ellos los eligió, le vinieron dados. Para la mayoría de las personas de aquella época, lo habitual era que los padres decidiesen por ellos. Y escuchábamos, ay, pues que la niña estudie para maestra como su madre, o que el chiquillo aprenda mecánica como el abuelo. Bueno, y no hace falta irse tan lejos. ¿Cuántas personas conocéis vosotros que eligieron unos estudios pues por moda, por inercia, porque tenían una presión familiar o porque alguien dijo, pues esa carrera tiene muchas salidas? Ya estáis pensando cada uno en una. Bien. A mí me pasó. Con 17 años, aunque no lo creáis, yo tenía mucho pelo. Pero lo que no tenía era ni idea de cuál era mi vocación. Y a día de hoy creo que todavía no lo he descubierto del todo. Mis primeros años trabajando fueron como informático. Pero pronto empezó a surgir en mi camino pues, otras alternativas, otras vías que quería explorar porque veía que me interesaban. Pero al principio me resistía. Me decía, jo, Nacho, qué pena, ¿no? Después de tantos años estudiando, incluso esas voces se oían desde mi familia también. Pero llegó un momento que lo empecé a ver claro y decidí dar por finalizada una etapa y empezar una nueva. Y no es que renegase de la informática, sino que quería explorar y descubrir otros caminos. Tal vez tú descubriste tu vocación de jovencito, pues como mi sobrino Óscar, que con 24 años su vida gira en torno al deporte, al básquet en concreto. Y seguramente no llegará a ser un jugador profesional, pero trata de vivir del deporte. Estudió ciencias del deporte, juega en un equipo de básquet de segunda categoría, entrena un equipo de chavales de básquet también, hace sus pinitos como entrenador personal. Pues trata de de ganarse la vida con ello. O como Óscar, el primo de mi mujer, que en un momento dado tuvo que renunciar a sus estudios de relaciones laborales porque decidió centrarse en sus estudios musicales de clarinete. Y más de uno se echaba las manos a la cabeza y decía, Borja, ¿estás seguro? Pues sí, lo estaba. Y hoy, con 26 años, vive entre Viena y Graz, trabaja allí, toca en diferentes bandas y orquestas y continúa estudiando un máster en dirección orquestal. Para mí lo más importante de ser un profesional independiente es que puedes centrarte en hacer lo que realmente quieres hacer y volcar toda tu energía en ello. Y si eres como Óscar o como Borja, que lo tienen claro, pues estupendo. Pero si no, si te pasó como a mí, no pasa nada. Aún estás a tiempo. Y me da igual que tengas 25 años que 45. Sal, viaja, explora, investiga. Atrévete a hacer cosas diferentes. Sal de tu cueva. Y encuentra aquellas cosas que te gustan y encuentra la manera de cómo eso que te llena y te satisface aporta un valor a la sociedad. Y entonces estarás más cerca de ganarte la vida con ello. Y lo segundo es que nadie va a poner trabas ni barreras a tu desarrollo. Puedes crear una actitud emprendedora, una actitud de aprendizaje permanente, con curiosidad, con iniciativa. Cuando pierdes el miedo a salir de tu zona de confort, descubres cosas que no sabías que podías hacer y creces como persona. Yo hace 2 años jamás pensé que podría estar hoy aquí en TEDx Valencia hablando ante todos vosotros. Como mucho podría pensar que estaría ahí pues como uno más. Pero yo no soy nadie más especial que cualquiera de vosotros. Lo que sucede es que durante todo este tiempo mi mentalidad ha estado mucho más abierta para encontrar oportunidades que conectan pasión y trabajo, para atreverme a hacer cosas nuevas, incluso descubrir habilidades que desconocía de mí mismo. Y lo peor, bueno, sin duda lo peor es la incertidumbre. La incertidumbre de encontrar clientes, de tener proyectos, de obtener unos ingresos. Y también lo peor es los horarios, el que no sabes cuándo empiezas, cuándo acabas, no sabes si es lunes, si es festivo. Pero, ¿sabéis cómo se vence la incertidumbre? La incertidumbre se vence con constancia y con paciencia.
Y en nuestro papel de profesional es nuestra obligación de salir de la cueva, de asistir a eventos, a seminarios, de estar en contacto con otros profesionales de tu sector o de otros sectores, de conectar ideas con personas, de descubrir aquellas cosas en las que puedes aportar valor y demostrarlo. Y vendiéndote, hay que mostrar aquello en lo que podemos aportar un valor concreto y tangible. Y en cuanto a los horarios, pues realmente no importa. Cuando trabajas haciendo cosas que te gustan, simplemente desaparece de tu cabeza ese chip de que ficho a las 9 y luego ficho la salida a las 7. Eso desaparece. Igual estás trabajando en una idea, en un proyecto, un sábado por la noche, y el lunes a las 5 coges tu bicicleta, te coges a tu hijo y te vas a dar una vuelta por ahí. Eres dueño de tu tiempo. Y si lo gestionas adecuadamente, disfrutarás de una manera más plena todas las facetas de tu vida. Así que yo me quedo con la incertidumbre. La incertidumbre de esforzarme en hacer lo que yo quiero, cuando quiero y con quien yo quiero. La incertidumbre de investigar y aprender todo el tiempo, sin dar nada por sentado. Y la incertidumbre de ver hasta dónde soy capaz de desarrollarme. Solo me queda recordaros que la vida laboral no es una línea recta que empezó aquí y acabará dentro de 40 años con esa jubilación y ese reloj de oro. Al contrario, es un camino lleno de curvas, de baches, de desvíos, de incertidumbre. Un camino en el que vosotros tenéis que tomar las decisiones. Y para ello, debéis conoceros bien a vosotros mismos. Debéis saber qué es lo que os gusta, qué es lo que queréis hacer. Y como profesionales, debéis reconocer aquello en lo que aportáis valor y encontrar esos proyectos en los que te sientes identificado y en los que te van a aportar cosas como persona. La vida laboral está cambiando totalmente. Vosotros lo sabéis y las empresas también lo saben. Están empezando a ver que hay otras maneras de establecer una relación profesional más allá del tipo de contrato, sea un contrato laboral o como sea. El Titanic fue construido en 1912 como el transatlántico más estable y seguro del mundo. Y se hundió. A los 4 días se hundió. Así que encuentra tus salvavidas, construye tu barca, construye tus remos y rema con fuerza hacia el lugar a donde te has propuesto llegar. Gracias.